Vamos a comenzar con la mesa número 1, con título Desterrando estereotipos para acabar con el edadismo. En esta ocasión va a presentar a los participantes y va a moderar doña Sonia García, directora editorial del Grupo Senda. Buenos días. Desde el Foro Lidea nos sentimos realmente orgullosos de la excelente acogida que está teniendo la jornada. E igualmente me siento muy afortunada por los profesionales que nos acompañan en esta primera mesa redonda, que responde al título Desterrando estereotipos para acabar con el edadismo. Con esta mesa abrimos la jornada después de la inauguración que acabamos de asistir. Aunque seguro que ya les conocen, procedo a presentarles brevemente. A mi derecha, Javier García, gerente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de CEOMA. Más a mi derecha, Fernando Mosteiro, vicepresidente del ARES Madrid. Y Gonzalo Berzosa, vicepresidente de la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad, CEATE. El objetivo de esta mesa es analizar los principales estereotipos a los que aún tienen que enfrentarse las personas mayores e intentaremos entender por qué perviven. También se propondrán diferentes iniciativas para acabar con el edadismo que provocan estos estereotipos. El reto es construir entre todos, profesionales, administración pública, sociedad civil, una sociedad más justa e inclusiva para las personas de todas las edades. Durante la siguiente hora plantearé una serie de cuestiones a los ponentes para generar un diálogo abierto. Pero dejaremos unos minutos para que el público pueda hacer sus preguntas o sus comentarios dirigidos a los ponentes y de esta manera establecer un debate lo más enriquecedor posible, que doy por hecho que así será. La primera cuestión que me gustaría abordar es ¿qué estereotipos relacionados con las personas mayores habéis detectado que está costando desterrar? Aquellos estereotipos que tienen un fuerte predominio en la sociedad a pesar de los esfuerzos realizados por todos para luchar contra ellos. Javier, por favor, cuando quieras. Bueno, buenos días y muchísimas gracias al Foro por invitarnos a estar aquí y gracias al Grupo Senda que siempre nos organiza y nos coordina, ¿no?, para que podamos exponer nuestras ideas. Yo creo que lo dice el titular. Líderes en iniciativas de envejecimiento activo. Siempre he pensado que eso es lo que significaba la idea. Y pensándolo así, es mucho más fácil pensar que los estereotipos se quedaban fuera de la idea. Desde la posición en la que estoy ahora, Sonia, miro y digo, es que aquí no cumple nadie con esos teóricos estereotipos que están en la calle. Porque puede ser que la sociedad tuviese unos estereotipos, tan cierto como que los estamos desterrando. Y eso no es porque nos empeñemos en generar un cambio, es porque el cambio en sí se empeña en demostrar a la sociedad que esto ha cambiado. Lo decía ahora nuestra consejera, lo ha dicho también antes Cristina, ¿no? Yo creo que cuando las personas que vamos teniendo edad nos sentamos a pensar, a reflexionar, a compartir, qué es lo que tenemos que hacer cuando se abre un buen vino, como decía Cristina, bebérselo solo tiene poco sentido, pero compartido es mucho más agradable. Creo que cuando hemos compartido nuestras ideas, esos estereotipos se van perdiendo. Estamos en una sociedad que cambia rapidísimamente. Yo recuerdo cuando estudiaba, en una parte, en la asignatura de Sociología, se establecía que los cambios sociológicos venían produciéndose generacionales aproximadamente entre los 20 y los 23 años. Estoy hablando de hace aproximadamente 45 años. Hoy, en los foros de la universidad, en investigación, estamos hablando que los cambios generacionales se producen aproximadamente cada 5 años. Claro, es que en 5 años, ¿cuántos cambios hemos tenido entonces en estos últimos 20, 25? Obviamente se han ido desterrando muchos de esos estereotipos. Desde CEOMA no damos pábulo, no queremos creer, nos negamos a dejarnos llevar porque existan estereotipos. Queremos imponer el nuestro. Gente con actividad, también lo decía al principio Cristina, saludables. Nos empeñamos en vivir con calidad de vida. Y cuando estamos activos, saludables, compartimos, es que los estereotipos no tienen cabida en nuestro mundo, no existen. Es verdad que seguimos manteniendo costumbres, hábitos
Y esto parece ser que es una tendencia un tanto conservadora o tradicionalista y que puede perpetuar esa sensación edadista de estereotipo. Pero es tan cierto como que las personas que hay aquí, ninguna es edadista, ninguna quiere estar tipificada en ese estereotipo del viejo, que no significa que no queramos envejecer. Lo fastidiamos no querer envejecer, claro, tendríamos un serio problema, ¿verdad? No estaríamos aquí. Pero también lo mencionaba antes Cristina, yo me acabo de enterar del triste fallecimiento de un compañero. Yo nunca le he visto a Víctor como una persona estereotipo, ni que se dejase llevar por una edad o porque estaba envejeciendo. No, no, era un líder natural del cambio que nos hemos empeñado en hacer las personas mayores. Por cierto, no es ni más ni menos que el cambio que hace la sociedad. Es que ya no vamos por detrás. Ahora acompañamos a la sociedad. Y no solo es una cuestión cuántica, de que seamos el 20%. Es una cuestión de que somos líderes en ideas, líderes en acción y líderes en generar el cambio. Por eso ya no somos el sector del envejecimiento. Somos un sector intergeneracional donde esperamos que los más jóvenes nos acompañen en el proceso, no somos pasivos y, por lo tanto, estereotipos se han quedado en la puerta. Lo siento, desde CEOMA no creemos, no los vemos, no los admitimos. Muy bien, lo que tenemos es que normalizar la inexistencia de estereotipos. Ya no hay estereotipos, ya somos personas, todos, de pleno derecho en la sociedad. Efectivamente. Una buena idea. Igualdad. Sí, señor, una buena iniciativa. Cuéntame, Fernando, cuéntanos a todos. Bueno, vamos por ellos. Bueno, lo primero agradeceros, ¿no?, al Foro de IDEA y al Grupo Senda este foro tan especial que tenemos, ¿no?, con gente tan relevante que decía yo a la entrada, casi podíais estar vosotros aquí y nosotros allí, con total claridad. Mira, yo creo que comparto lo que dice Javier, tenemos que ir a una sociedad sin estereotipos, por desgracia los hay. Por desgracia los tenemos. Aquí no, pero sí que los hay. Leía el foro sobre el envejecimiento que se creó en 2016 en Naciones Unidas, ¿no?, que lo lidera además una española, una gallega, para orgullo mío. Decía que 1 de cada 2 personas en el mundo es edadista. 1 de cada 2 personas. Esto a lo mejor es como lo de los pollos, ¿no? Eso de uno come 2 pollos, el otro ninguno, todos comemos un pollo. Pero bueno, 1 de cada 2 personas es edadismo. ¿Por qué? Porque el edadismo está tan normalizado en la sociedad que sin querer, no maliciosamente, habrá quien sí maliciosamente, pero no maliciosamente, la sociedad es edadista, ¿no? Entonces, por desgracia, eso es en lo que tenemos que, en foros como estos, lo que tenemos que conseguir dar a conocer, sensibilizar para paliar esta situación. ¿Cuáles son esos estereotipos que todavía vemos en la sociedad? Pues, por ejemplo, uno muy marcado, la homogeneización de las personas mayores, ¿no? Indudablemente es un grupo tremendamente heterogéneo que tendemos a homogeneizarlo y a homogeneizarlo por la parte baja, no por la parte alta, ¿no? Tiramos de la parte baja y homogeneizamos por a lo mejor esas debilidades, o sea, tomamos, como se dice, la parte por el todo, ¿no? Vemos una persona que puede tener una discapacidad, una dependencia, y ya es dependiente. Ya hacemos del adjetivo un sustantivo, ¿no? Y marcamos a esa persona y la estereotizamos, ¿no? Con eso, tomamos la parte por el todo. Entonces, yo creo que la homogeneización de la sociedad, de este sector de personas mayores, es un lastre, es un estereotipo que todavía nos cuesta superar, ¿no? Otro, el lenguaje. Aquí vienen esos microestereotipos que no nos damos cuenta, pero que muchas veces son igual de maltrato, igual de estereotipo, igual nos crean unos prejuicios, ¿no? El lenguaje infantilista, el lenguaje paternalista. Yo que vengo del sector residencial de mayores, muy habitualmente cuando nos reunimos los directores o las juntas, nuestros mayores, ¿no? ¿No? Nuestros mayores, hombre, nuestros mayores dice mucho, ¿no? Parece que son nuestros y eso nos lleva luego a una serie de actuaciones, una serie de políticas que son nuestros, ¿no? Como mi coche es mío, yo lo llevo a 20 o a 120, ¿no? Pues todos esos microedadismos, vamos a decirlo así, pues influyen, ¿no? Y es algo que tenemos que ir poquito a poco desterrando. Ni que decir tiene el lenguaje infantilista a los mayores, ¿no? De, ¡ay, qué guapa estás hoy! Pues lo mismo, ¿no? Yo no me veo yendo a comer a un restaurante y que me diga el camarero, ¡ay, qué guapetón estás hoy!
no cabe en mi mente, pero sin embargo las personas mayores parece que sí que tenemos esa libertad de llevarlo adelante. Y por último, dado el foro en el que estamos, ¿no? Yo creo que otro estereotipo también muy marcado está en los medios de comunicación generalistas, no en los especializados del sector como Grupo Senda u otros medios especializados, ¿no? Donde ¿qué imagen transmitimos de la persona mayor, ¿no? Pues es fácil ver la persona mayor, pues una señora mayor fácilmente encorvada y con un bastón, ¿no? O con un andador. O nos vamos a la parte opuesta, ¿no? Una persona mayor escalando el Everest, que nos supone el mismo rechazo, ¿no? Porque no es real, ¿no? Entonces, ¿qué imagen estamos dando del sector? ¿Qué titulares estamos dando del sector, ¿no? El sector comunicación, no el sector especializado en nuestra materia, ¿no? Pues muchas veces eso nos condiciona, eso es lo que ve la gente, eso es lo que ven nuestros niños, eso es ¿no? Entonces, al final, estamos en una sociedad que ha normalizado el edadismo con microedadismos que pasan desapercibidos, pero que van generando una cultura, un pozo, que nos lleva, pues eso, a la situación, ¿no? A mayores, ¿no? Se habla es muy común lo de la profecía autocumplida, ¿no? Que los mayores asumen ese edadismo, ¿no? Van viendo esta negatividad, estos puntos negativos que ponemos de las personas mayores, y al final, cuando llegamos a mayores, de tanto verlo, lo asumimos y nos limitamos, ¿no? Estamos haciendo edadismo hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, son esos los 3 puntos, coincidiendo, sin dejar de coincidir con Javier, de que tenemos que ir a una sociedad totalmente libre de edadismos y que nuestras asociaciones y organizaciones apuestan por ello y trabajan por ello, y así lo hacemos. Creo que la sociedad en general tenemos esos 3 factores así muy claros que está haciendo difícil lanzarlos. La normalización que comentaba antes Javier. Exactamente. Sobre todo preocupa que las propias personas mayores asuman esos microedadismos como algo normal y propio de la sociedad. Entonces, ahí es un poco el punto de partida, eso nunca lo podemos asumir. Totalmente. Si tú durante toda la vida estás viendo que te están tipificando como que las personas mayores pueden ser incapaces, pueden estar limitadas, pues cuando llegas a mayor, indudablemente vas a pensar... Ya me ha tocado, ya. Claro, ya soy incapaz, pues ya me quedo en casa, ya no inicio una actividad, ya no me pongo a estudiar, yo no emprendo un nuevo hobby, ¿no? Eso es muy limitativo, ¿no? Y es lo que tenemos que paliar, claro. Muy bien, a tener en cuenta. Gracias. Gonzalo, su turno. Que posiblemente yo creo que los estereotipos son algunos aspectos que nos influyen a las personas, que más nos influyen y más difíciles de cambiar. Porque el estereotipo, como lo definimos en psicología, es un cliché que se impone a un colectivo como algo natural. Ahí está el tema. Y generalmente los estereotipos tienen una parte negativa que genera prejuicio y discriminación. Pero lo más importante de todo eso es que los estereotipos tienen historia, que nacen antes por imágenes. Y lo importante del estereotipo es entender que nos socializamos con imágenes. Nos hacemos socios de la sociedad a través de imágenes. Luego vienen las ideas, pero lo primero es la imagen. Por eso el niño en el colegio se socializa en la convivencia del colegio y luego vienen las ideas. Entonces, los estereotipos han nacido antes y nacieron cuando nuestros padres y abuelos, la predominancia de la edad venía marcada por los años. Y cuando uno cumplía años, nacían 3 actitudes. Nuestros padres y abuelos, todos lo hemos visto, que los franceses llaman inmovilismos. El inmovilismo físico, me quedo quieto. El inmovilismo mental, ya no puedo aprender. Y el inmovilismo social, me aparto. Esas constantes son imágenes, son modelos que todos hemos crecido viendo esos modelos. Tenemos modelos de todo, tenemos modelos de ser padre, de ser madre, soltero, casado, recasado, vuelto a casar. Hay modelos de todo, pero hay pocos modelos nuevos de ser persona mayor. Y entonces, parte de lo que estamos haciendo hoy aquí, el foro es generar modelos, generar imágenes, para socializarnos con esas ideas. Entonces yo creo, sin embargo, que los estereotipos son clichés que predominan todavía mucho
aparte de nuestros deseos, Javier y Fernando, de luchar, aparte del foro, aparte de Fundación Pilares, aparte de Senda, todos los que estamos luchando, pero predominan imágenes que consolidan modelos. Y yo creo que permanecen dos. Permanecen mucho el modelo social de ser mayor pasivo y ser mayor aislado. Y yo creo que la pasividad y el aislamiento es un cliché que se nos impone a los mayores por el mero hecho de ser mayor. Y luchar contra eso solo se puede hacer con contraimágenes de otros modelos. Por eso, y supongo que hoy hablaremos aquí, y yo felicito al Foro Lidea, que ha empezado hablando de estereotipos, que yo creo que es el principal problema, luego van las otras mesas, no es que las otras no sean importantes, pero mientras no solucionemos el estereotipo, lo demás no entra. Por eso yo diría que tenemos que trabajar mucho generando imágenes nuevas. Y esto es una. Yo felicito a la Comunidad de Madrid que ofrezca este salón tan grande, con tantas bellezas de decir, los mayores se reúnen no en cualquier sitio, sino en un salón a hablar de eso. Y con eso simplemente terminaría. Yo creo que la única manera, pienso, de generar nuevas imágenes es demostrando que podemos hacer proyectos. Porque el que tiene proyectos tiene ilusión, tiene deseos, tiene algo que hacer mañana. Por eso el termómetro del bienestar del nuevo modelo de ser mayor es realizar proyectos. Y uno de ellos es este, ser líderes. Muchas gracias, Gonzalo. Proyectos que además deben comunicarse, deben transmitirse y deben conocer toda la sociedad en su conjunto, porque si quedan en entornos Lidea, por ejemplo, pues se limita mucho ese cambio, ese intento de desterrar estereotipos. Entonces, pues bueno, a través de medios de Grupo Senda o a través de otros medios especializados hay que difundir, y medios generalistas, por supuesto, conseguir difundir la imagen real de las personas mayores. Ahora voy a pedir a los ponentes que sean valientes y nos cuenten qué estereotipos creen todavía que predominan en lo que podríamos llamar la convivencia social administrativa. Es decir, aquellos que parten de la administración pública o demás instituciones que condicionan la vida en comunidad de las personas mayores. Fernando, por favor. Bueno, pues no sé si aprovechando o una pena que no esté la consejera, ya vamos a tratar de este tema. Yo creo que no sé si estereotipo, pero indudablemente afecta y puede ser también un estereotipo, es la falta de equidad en la financiación a la dependencia en las distintas comunidades de España, ¿no? No puede ser que dependiendo de la comunidad autónoma donde estés tengas mayores o menores privilegios, mayores o mejores rapidez en el acceso a la dependencia o prestaciones económicas, ¿no? Yo creo que eso claramente es una segregación y no sé si llamarle edadismo, pero creo que de la administración pública lo primero que deberíamos hacer es como un pacto nacional de cuidados dignos, donde sea homogéneo, donde dé igual o con unos mínimos homogéneos, ya no digo todos igual, pero por lo menos con unos mínimos, que no haya unas diferencias tan grandes de estar en el País Vasco o estar en Extremadura, ¿no? Que es abismal, ¿no? Ese sería, digamos, el punto de partida, ¿no? de la queja de la administración. Quizá dentro de la Administración, otro tema que debemos luchar para que cambie, el asimilar que todas las personas somos nativos digitales, y no es así, ni siquiera generaciones anteriores, ¿no? Claro, cuando damos por hecho que ahora que lo digital es más rápido, más accesible, indudablemente, pero no todo el mundo es nativo digital. Las personas mayores se ponen al día de una manera rapidísima, así lo hemos visto en las pandemias, en las residencias, y van por delante de los profesionales en puesta al día de métodos de comunicación, ¿no? Casi nos explicaban muchas veces, no tienes que dar aquí para la videoconferencia, ¿no? O sea, van rápido, pero posiblemente no vayan tan rápido. No podemos hacer que todo sea digital, que todo sea por cita previa, que cuando
llames a un teléfono te atienda una máquina porque es desesperante, ¿no? Tenemos que tener dentro de la administración esa posibilidad de que toda persona, en especial las personas mayores con algún tipo de discapacidad, tenga esa opción a ser atendidas personalmente por una persona, bien telefónicamente o bien presencialmente. Eso es una brecha en la administración muy fuerte, ni que decir tiene que todavía hay edificios con barreras arquitectónicas en administración, ¿no? Que eso ya también es más sorprendente, ¿no? Vete a los juzgados, intenta entrar en los juzgados de Plaza Castilla, que te tienes que dar una buena vuelta para poder entrar, ¿no? Entonces, todos esos son, digamos, como estereotipos que tenemos que quitar de la administración y que pesan mucho en la persona mayor. Quizá un estereotipo muy claro también de la administración es la sanidad pública, ¿no? Cómo atendemos a los mayores en la sanidad pública, que también ahí deberíamos hacer una reflexión, ¿no? Os pongo un ejemplo de residencial, yo siempre, para que veáis, ¿no? ¿Cuántas veces vienen, pues llevamos a un residente, la familia lleva a un residente al médico, le acompaña al médico y nos viene el familiar, pues me ha dicho el médico, pues me ha dicho, y yo muchas veces en tono de gracia le digo a la residente, bueno, ¿y a ti qué te ha dicho? Porque a tu hija le ha dicho todo, pero a ti qué te ha dicho, ¿no? El tener focalizado al mayor como receptor de los derechos directos, o sea, no tenemos que hablar con el acompañante y eso en sanidad se da muchísimo, nosotros lo vemos muy habitualmente en residencias, ¿no? ¿Cómo tratamos a los mayores en sanidad? ¿Cómo banalizamos ciertos dolores, ciertos malestares, ciertos estados de salud y los achacamos a la edad, única y exclusivamente? Bueno, eso es de la edad. No, hombre, no es de la edad, vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, yo creo que esos 3 puntos en administración son muy claros, ¿no? Financiación, iniciaríamos por financiación y a nivel general iría un poco más allá. ¿Cuánto destinamos del PIB a dependencia y mayores? Pues el 0,7%. El 0,7% del PIB es más o menos lo que destinamos a dependencia y mayores. ¿Cuánto se destina en Europa a dependencia y mayores? El 2%. ¿No? Por hacer un ejemplo, pues tenemos lo que pagamos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y eso pues también es un hándicap administrativo que tenemos que ir superando, ¿no? Pues el tema de la financiación, el segundo tema, la dependencia y el tema de la sanidad. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Gonzalo. Yo me atrevería con 4 cosas, no sé, que se podría decir. Yo creo que en el mundo laboral las administraciones identifican vejez y jubilación. Y son 2 cosas totalmente distintas. Se habla mucho de la jubilación, la atención. Claro, a mi padre le jubilaron por viejo, pero hoy no te jubilan por viejo, sino porque hay una reestructuración de plantilla, que es distinto. Entonces, el hecho de que la administración no entienda que una vez jubilado uno tiene vida, y posiblemente una vida larga, muy larga, de tiempo, más tiempo de jubilado que de infante y joven, incluso que de niño y joven juntos. Entonces hay un tiempo muy largo, muy novedoso, donde la administración no entra. Eres jubilado. Y ya te identifican con viejo. Y yo creo que eso habría que hacérselo ver en la administración. Ni siquiera la administración prepara para vivir después. Hay jubilación anticipada y te preparan, pero no para después. Por lo tanto, la primera cosa que yo le diría a la administración, vejez y jubilación son 2 cosas distintas. Segundo, en el tema de la uniformidad que hablaba Fernando, a mí me preocupa que, por ejemplo, el feminismo no hable de la mujer mayor. Parece que el feminismo son los jóvenes, los trans, ¿Y la mujer mayor dónde está? ¿Quién habla de las mayores? Y parece ser que son muchos más que los hombres mayores, según los datos que tenemos. Entonces, la mujer mayor también está oculta. En tercer lugar, yo creo serio, aunque le he oído a la consejera y me ha dejado satisfecho, que no entra en la política social las emociones. La política social entra la salud, el cuidado, la vivienda, el trabajo, pero la soledad es un tema emocional. Todos vamos a vivir momentos de soledad. Yo incluso estoy quitando la palabra de no deseada. Yo digo, hay que hablar de soledad. Nadie habla de frustración no deseada. Todos tenemos frustraciones, tenemos recursos para salir,
¿Por qué hablamos de no deseada? Lo digo así como de soledad. Pero la soledad es un tema emocional. Y yo no digo hacer un ministerio de soledad, sino políticas de atención y acompañamiento, que es lo que ha señalado la consejera en esa oficina. Felicito. Por lo tanto, la tercera cosa es eso. Y la cuarta y última, y a mí me parece muy seria, es que no hay políticas para decir dónde voy a vivir yo cuando soy mayor. Políticas de hábitat. Porque lo importante no es que yo viva años, sino que los viva bien. Y hay mucha política de mayor de salud, de cuidados, pero y yo, que creo que tengo salud y estoy cuidado, quiero vivir en un sitio. Y hablamos de ciudades amigables. ¿Y por qué no pisos amigables, contextos amigables? Yo creo que quedamos, si yo soy mayor, o voy a una residencia o me quedo en casa. ¿Y por qué no hay políticas, como está pensando, por ejemplo, Fundación Pilares o Jubilares, que están pensando en modelos de vivir de otra manera, que no sea la residencia? Entonces yo diría las cuatro cosas esas a la administración, o sea que tú como periodista apunta y díselas. Sí, una tras otra las vamos apuntando, pasaremos un informe y esto no queda en saco roto. Nada de lo que digamos hoy aquí va a quedar en saco roto. Por favor, Javier, cuando quieras. Claro, después del profe, ¿verdad? Se pone dura. Yo he tenido suerte, soy el primero. No, yo creo que a veces nos empeñamos, somos nosotros mismos los que generamos el mantenimiento de estereotipos. Nos acaba de decir la consejera, además en muy buen tono, por 3 veces ha hablado de la tercera edad y nos callamos. Que no somos tercera edad, que no nos llamen así. ¿Por qué nos empeñamos en perpetuar el estereotipo? Es la persona que nos representa y nos denomina mal. Después nos ha hecho una concesión, porque como parece ser que todos somos dependientes, solos, pobrecitos, ha creado textualmente, una pequeña oficina de atención. ¿Pero qué coño? Perdón. ¿Cómo que una pequeña oficina? Habrá hecho una importante oficina de atención. El tamaño me importa un bledo. Me importa el contexto en el que lo genera. Creo que nos estamos pasando la vida en el movimiento asociativo, que somos los generadores de ideas, aceptando lo que se nos da. Y no es así. La sociedad, lo he dicho antes, la cambiamos nosotros. Y después la administración, que es su obligación, que legisle en función de nuestra transformación. Tiene que hacer otro ejercicio, y es comunicar, tal y como lo hacemos nosotros, que hablamos de tú a tú, en un tono amable, con una imagen. Vamos, es que si veo los colores que tienen ustedes, discúlpenme, excepto mis 2 amigos que tengo por allí, José María y Eduardo, aquí no va de traje azul marino nadie. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir dirigiéndonos a los mayores como esas personas oscuras? ¿Pero oscuros de qué? Ni siquiera en la forma de pensar. Insisto, la transformación la hacemos y las administraciones que se adecúen. ¿Qué sucede cuando no levantamos la voz? Lo decía antes Fernando. Pase, abuelita, siéntese, que ahora le digo. ¿Pero cómo que abuelita? ¿Tú de qué? ¿Tengo yo algo que ver contigo? Es decir, somos consentidores de perpetuar el estereotipo. Por eso, discúlpeme que haya alzado la voz. Pero es que llevo en esto casi 40 años, empecé recién acabada la carrera y me voy a jubilar trabajando en lo mismo, con lo cual lo he vivido en todas las fases y nunca he admitido ni que a los que estaban antes que yo, ni a los que me han acompañado en el proceso, y espero que cuando yo llegue a mí tampoco, ser tratado con esa imagen de los pobrecitos que vienen desde los servicios sociales y que necesitan que les ayudemos. Estoy de acuerdo con Gonzalo. O hay soledad o no la hay. ¿Desde cuándo le he puesto etiquetas? Claro, el señor que vive solo porque le da la gana, ese no está en soledad, es que ha decidido un modelo de vida. Otra cosa es el que se siente solo. Claro, pero estamos hablando de otra historia. Lo decís muy bien, desde la psicología la soledad es otra cosa. Claro, si solo me fijo en el término sociológico, soledad, el que vive solo, y ya no miro más, tengo que empezar a poner etiquetas. Por cierto, un buen amigo mío con el que investigo en otras áreas, cercano también a Fundación Pilares, Leocadio Mañas, él está hablando ahora de la soledad de riesgo.
Ha cambiado la historia. No, hay una soledad con la que vivimos y otra que nos puede generar ciertos peligros o ciertos procesos agudos o cronificables si no intervenimos. Pero claro, estamos hablando de una enfermedad. Oiga, pues trátese de otra manera. Para eso estamos los psicólogos, los psiquiatras o el médico que sea necesario, los gerontólogos para intervenir. Creo que los estereotipos existen mientras los queramos ver. Yo voy a Portugal y veo unas mujeres maravillosas, simpáticas, agradables, cercanas a la forma cultural de España. No veo mujeres con bigotes. Discúlpenme, me niego a comprar el estereotipo y ir buscando el bigote de las señoras. Que no, es una cuestión de actitud. Y eso la decidimos nosotros. Por mí no la va a decir nadie. Si tengo que ir viendo estereotipos o tengo que ir viendo gente que se tira la vida, y siendo ya con una edad avanzada, discúlpame, Inmaculada, pero con esa vitalidad que tiene Inmaculada, que se viene desde un pueblo de Ávila que mueve a miles de personas, que genera ideas, que genera debates. ¿Pero de qué estereotipo? ¿Dónde está? Me niego, yo no lo veo, lo siento. No quiero estereotipos, pero no los quiero porque ni lo tengo, ni lo veo, y el que venga con él, que se vaya, de verdad, no. Y la Administración, pues que haga su trabajo, que para eso les pagamos. Claro que sí. Está claro que aunque no queramos, los estereotipos, algunos siguen ahí, perviven. Por eso hay organizaciones como los representantes que hoy nos acompañan y otras de Foro Lidea y otras que están trabajando en la sociedad. Sí. A colación de lo que ha dicho Javier, otra cosa importante que ha dicho la consejera es que 1 de cada 5 votantes son mayores de 65 años, un 20% de la población de Madrid. Es decir, eso cambia gobiernos, eso influye políticamente, ¿no? Es otro tema que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa fuerza política, ese lobby político que las asociaciones, que los mayores tenemos que hacer y que pueden cambiar políticas. Un porcentaje muy alto. Algo que también tiene que tener en cuenta la Administración, por supuesto, los gobernantes. Totalmente. Pues como decía, se está trabajando mucho y bien para acabar con esos estereotipos y me gustaría saber qué medidas o iniciativas estáis desarrollando, cada uno desde vuestras organizaciones o desde el papel que cumplís para intentar acabar con el edadismo. Gonzalo, por favor. Yo creo que se pueden hacer muchas. Yo voy a señalar 2 que coincido en las 3 instituciones en las que yo estoy, del Foro Lidea o del mundo sociocomunitario de las personas mayores. Y yo una cosa importante que creo que hay que eliminar para luchar contra el edadismo es el propio autoedadismo. El edadismo que nos ponemos a nosotros mismos, el autoedadismo. Porque muchas personas, cuando somos mayores, nos ponemos límites. Los límites nos los ponemos nosotros desde el momento que nos generamos expectativas truncadas. Porque en el fondo la vida funciona con expectativas y recursos, ¿no? Si yo tengo expectativa de que puedo hacer una carrera y soy joven y tengo la universidad, ahí funciona mi motivación. Cuando somos mayores, yo estoy encontrando en muchas personas mayores que el edadismo empieza en uno mismo. Cuando yo me pongo mi autoedadismo y me limito y digo, yo no puedo hacer eso. Y eso hay que lucharlo, porque envejecer es un proceso individual. Yo voy a envejecer, tú vas a envejecer, todos vamos a envejecer. Pero envejecer bien es un proceso social. Uno no envejece bien solo, uno envejece con otros en un entorno. Y por lo tanto necesitamos recursos y acceso a los recursos. Hay muchos recursos. Fijaros, hay universidades de mayores, centros culturales, centros deportivos, centros de ocio, excursiones, vida. Hay cantidad de recursos, pero no accedemos a los recursos porque nos ponemos la propia limitación nosotros. Por lo tanto, yo terminaría y luego abriríamos un coloquio entre los 3 o con el grupo, la importancia
de luchar contra el autoedadismo. ¿Y cómo se lucha con el autoedadismo? Pues solo habría, desde el punto de vista de la psicología social, dos recursos. La confianza que yo tengo en mí mismo, por lo tanto, de lo que me viene antes, porque uno envejece como ha vivido. Yo soy fruto de mi biografía. La soledad no se inventa a los 70, empezó a los 40, cuando uno empezó a quedarse solo. Entonces es la confianza en uno mismo de que yo puedo, yo valgo, yo sirvo, y lo que los demás me dicen que yo puedo y valgo y sirvo. Porque la sociedad nos define a los mayores, pero posiblemente los mayores nos hemos definido primero a la sociedad, porque la sociedad nos devuelve lo que somos. Dicho de otra manera, este foro LIDEA, si saliera en la prensa, que va a salir, estamos diciendo somos así y la sociedad te dice tú eres así. Y yo, por lo tanto, creo que todas las entidades tendríamos que intensificar en esta década que ha dicho la OMS del envejecimiento saludable, luchar contra el propio autoedadismo. Yo puedo, yo sirvo, yo valgo. Por ejemplo, ¿por qué no los mayores de 70 años no podemos estar en una mesa electoral porque la ley dice que no? ¿Por qué el Estado nos llama clases pasivas cuando nosotros decimos que somos activos? Hay cosas que tendríamos que empezar a denunciar para evitar ese autoedadismo. Y crece, ya lo digo, con la confianza en mí y con los vínculos sociales. Porque si yo tengo vínculos y relaciones, yo me encuentro reconocido y al ser reconocido, yo valgo, yo sirvo y yo puedo. Estas son las dos cosas que yo estoy luchando, aparte de otras, pero me parecen que son puntuales e importantes. Gracias, Gonzalo. Javier, por favor. Bueno, nosotros creemos que el edadismo lo vamos a destacar cuando no hablemos de las personas en términos de edad, sino en términos de capacitación, de interés, la lógica, lo que vivimos cada día en la calle. ¿Os imagináis que en el metro hubiese una entrada para personas mayores y otra para los demás? Yo no lo concibo. Hubo un señor en Madrid hace ya unos cuantos años, se llamaba Enrique y fue alcalde, que decidió que cuando hiciese un centro para personas mayores, lo iba a hacer pegando a los colegios. Miguel Ángel, tú que estabas en el CEAPAT, allí al lado está el centro Pablo Neruda, que tuve el placer y honor de que me dejasen inaugurar, y cuando decidíamos dónde tenía que estar esa zona de Vallecas, y hablamos con don Enrique, que fue el que lo aprobó, no tuvo ninguna duda. Al lado de donde se iba a construir un colegio. Tenían que estar al lado. Porque quería que se generase la conciencia de convivencia, igual que en un pueblo, donde esté la familia, los niños, los mayores, y hubiese un cruce de acción. Creo que tenemos que perseguir nosotros también. Vuelve a estar en nosotros la acción, no que nos lo den. Tenemos que conseguir que esos centros de espacios de encuentro para personas mayores hoy sean espacios de encuentro, pues igual que los centros culturales. Creo que cuando dejemos de tipificar, el edadismo cae, porque seremos nosotros mismos los que habremos generado el cambio. ¿El edadismo hoy existe? Sí. Y es bueno que exista, pero las cosas tienen que estar con tiempo. Cuando la lucha de la mujer, y gracias por haber mencionado antes, Gonzalo, que esto a veces se nos olvida, ¿no? Yo ayer estaba por la noche en un acto con alguna de las personas aquí presentes y había dos mujeres mayores que reivindicaban, sí, mucho hablar ahora del feminismo, pero es que nosotras hace 50 años ya estábamos hablando del feminismo. Pero tiene que tener una temporalidad para conseguir el resultado. Con el edadismo es un poco igual. Desde CEOMA, ¿qué nos planteamos? Ir modificando. Entonces, nuestras acciones, ahora estamos con un proyecto bastante importante que tiene que ver con el envejecimiento activo y saludable y que hemos titulado A la vejez vitales. Y una de las cosas que solicitamos es que la cartilla vacunal sea única. ¿Cómo que tengo una de niños
y me dura hasta la edad adulta, pero después, espera, para los mayores toma esta, para la gripe, el herpes zóster y tal. ¿Pero qué pasa? ¿Es que me das otra? Porque de repente he cambiado de edad. No. Precisamente estamos convenciendo, y yo creo que lo estamos consiguiendo, a las administraciones públicas, la cartilla única es una cartilla para toda la vida. Eso es desterrar el edadismo. Entonces, nosotros mismos tenemos que generar el cambio. Creo que al igual que los estereotipos, aunque eso influye mucho más, quizás los medios de comunicación, aquí tenemos que ser nosotros los que nos reivindiquemos, los que hagamos y no esperemos que sean los otros. A ver si los medios de comunicación hacen, a ver si la administración genera. No, esto ya lo dijo alguien en Estados Unidos también hace unos años, eso de no penséis o no pidáis a ver qué va a hacer el Estado por ti. Pregúntate, ¿qué vas a hacer tú por tu país? Esto es lo mismo. No esperemos que nadie venga aquí a sacarnos las castañas del fuego o a cambiar. Somos así y estamos cambiando así porque hubo gente hace 40 años, como Gonzalo, José Luis, que ya nos enseñaron a algunos a pensar de forma diferente y a ser agentes activos en la sociedad. Hagamos lo mismo. Claro, si me quedo en mi casa viendo la tele y me trago todo y yo no intervengo, pues hombre, no sé, a lo mejor estoy entretenido. Desde luego por el cambio hago poco, ¿no? En el edadismo es igual. Creo que con Enrique yo tenía 23 o 24 años cuando me comió el coco para hacer estas cosas y me conocieron estos señores, Gonzalo y José Luis. Tengo 63 y pico y sigo siendo igual de poco moderado. Me ha dicho al principio Sonia, hoy eres moderado, refiriéndose a que ella es la moderadora. Y, claro, yo me lo cojo de otra manera, no he sido moderado nunca, no lo voy a ser ahora. Pero porque creo que moderado en ese sentido de aceptación, de conservador, de la tradición, implica no cambio. Y si no hay cambio, podremos seguir perpetuando el estereotipo, el edadismo, porque claro, los cambios solos no se producen. Nosotros cambiamos. Y yo cambio con Fernando. Y juntos podemos ir cambiando a otros y a más. Bueno, es una cuestión de ponernos en marcha, que es lo que hizo el Foro LIDE hace 10 años. Decirnos, vamos a pensar, compartimos, y ahora todos juntos moviéndonos y llevándolo a nuestras organizaciones y transmitiéndolo a la sociedad, habremos generado el cambio social. Por eso existe la idea, por eso estamos aquí, por eso han venido ustedes, porque son agentes de cambio. Así que después de estar sentados, ahora les toca intervenir a ustedes. Muchas gracias, Javier. Vamos a escuchar a Fernando y vamos a ver qué cambios nos propone el público. Fenomenal. Bueno, nosotros desde el ARES estamos en una etapa muy prolífera de actividades, así que le he pedido a Raquel Antón, de nuestro Departamento de Comunicación, que está aquí presente con nosotros, que me pasara un detalle de las actividades principales que estamos desarrollando desde el ARES para paliar el edadismo. Perdón. Empezando por el proyecto conjunto que tenemos con Pilares de atención centrada a la persona, que yo creo que es fundamental para paliar el edadismo, centrarnos en la persona. Cuando nos centramos en la persona, como decía Javier, el edadismo desaparece, porque lo que vemos es la persona, no vemos los adjetivos que decíamos antes, no hacemos de los adjetivos sustantivos, ¿no? Así que os detallo un poco por encima lo que desde el ARES estamos haciendo. Tenemos una campaña que habréis visto en medios de comunicación, incluso me parece que estuvo también en ciertas estaciones de metro, de vivir libre por derecho, ¿no? Donde queremos poner de manifiesto, pues eso, ciertas faltas de libertades y derechos que tienen las personas mayores en nuestra sociedad. Tenemos un proyecto de lectura fácil y realidad virtual, ¿no? Donde intentamos ahí paliar también la brecha digital, donde se adapta la lectura a las personas mayores o personas con discapacidad para que puedan seguir disfrutando de la lectura, participando en estos encuentros. Tenemos un proyecto ahora reciente que es de escucha y acompaña a la soledad, en este caso soledad no deseada, Gonzalo, le han puesto ese adjetivo también, ¿no? A través de voluntarios, bien con visitas a estas personas en situación de soledad o bien llamadas telefónicas. Es un proyecto que iniciamos ahora en breve. Tenemos un proyecto muy bonito que coge a otras instituciones latinoamericanas que es Abuelos y Abuelas Preventores, ¿no? También esta tipología es también por la lingüística también de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, lo que se hace es que los mayores influyan en la vida de los jóvenes, ¿no? Y fomenten ellos una vida saludable
El tema de drogas también va mucho por allí, por este sentido. Luego, incidencia política, indudablemente el Ares está muy presente en todos los foros políticos, esa presión política también, intentar lo que decíamos antes, somos un grupo que puede cambiar realidades políticas, ¿no? Ya no solamente en Madrid, en toda España y en todo el mundo. Había un estudio de 2015 a 2050, la población mayor de 60 años pasa de 900 millones a 1.200 millones. Es un peso fundamental que tenemos que aprovechar, ¿no? La incidencia política me parece fundamental. Cierto que si no quitamos el edadismo, las políticas que hagamos van a estar sesgadas, pero bueno, la incidencia política, partiendo, como decía Javier, de este foro tan activo, puede ser muy importante. Y las campañas de sensibilización que también estamos llevando a cabo, pues en todos los sentidos. Aparte de estas que son propias del Ares, la peculiaridad nuestra son los centros residenciales, los centros que tenemos. Entonces, en cada centro residencial, día a día, se realizan actividades y campañas para paliar el edadismo. Mayoritariamente, que no se ve y hemos hablado poco, en las zonas rurales, ¿no? Si imaginaros todo lo que estamos hablando aquí se multiplica por 10 en cualquier zona rural, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer hablando con el presidente de Castilla y León, que coincidimos telefónicamente, el presidente del Ares Castilla y León, hablando con él, me decía, hablando del encuentro de hoy, me decía, oye, pues comenta lo que tenemos nosotros aquí en muchas residencias. Las residencias de Castilla y León, como son rurales, suelen ser muy pequeñitas, salvo las que están en grandes ciudades, son centros, ¿cómo les llama él? Perdón. Centros de multiactividad. Entonces, entre otras cosas, me decía, mira qué bonito, para mantener que la persona siga en su casa, no para llevarla a la residencia, para mantener esa independencia, para mantener el cuidado centrado en la persona. Desde el lavado y planchado de ropa en la residencia y llevado a casa para que la persona tenga esa libertad, desde servicios que se prestan en la residencia para todas las personas del ámbito rural, peluquería, podología y demás. Una cosa que me llamó mucho la atención, el banco en casa. El director del banco se traslada a la residencia para que se puedan hacer las gestiones en la residencia sin que los residentes o la gente cercana a la residencia tenga que ir al banco, y el ayuntamiento en la residencia. Muchas instituciones y residencias que tenemos en zonas rurales, muchas de ellas son municipales, muchas de ellas son fundaciones donde parte del patronato pues suele ser el alcalde, ¿no? Entonces, muchas de las gestiones administrativas se realizan también en la residencia, ¿no? Con lo cual, no solamente estas campañas, digamos, grandes que realizamos a nivel nacional, sino que luego cada centro Lares, en su situación, en su demarcación y en su zona de influencia, pues hace muchas labores diarias para acabar con el edadismo o para paliarlo lo más posible. Muchas gracias a los ponentes por vuestras intervenciones iniciales, que ahora seguiremos hablando. Comentar que, como se ha dicho en la inauguración, para celebrar este 10º aniversario, además de la jornada que estamos celebrando hoy, hemos publicado un libro digital en el que se recopilan todos los documentos del Foro LIDEA, los principales documentos que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 10 años, a través de los que se pretende promover el cambio y la transformación social para acabar con estereotipos y pues que las personas realmente conduzcan a su propio liderazgo en la sociedad. Ese libro digital se puede acceder a él a través del código QR que podéis ver en la pantalla, y también en la puerta de acceso a la sala hay un cartel con el QR para que sea más sencillo. No obstante, este también lo coge el móvil. De todas formas, estará subido en la web del IDEA a partir de mañana. Dicho esto, ahora les toca a ustedes. Tenemos que ser protagonistas del cambio, como hemos dicho, y estaríamos encantados de que compartan con nosotros o que pregunten a los ponentes cualquier duda que puedan tener o cualquier cosilla que les haya surgido de escucharles. ¿Voluntario? ¿Voluntaria? Sí, por favor. Viene ahora. Bueno, ahora viene. Mientras viene el micro. Mientras viene el micro y no, se te oye. Ahí está. Mejor el micro, es mucho mejor, sí. Preséntate, Fernando, y la organización, por favor. Mi nombre es Fernando y tengo el placer de mañana cumplir 70 años, que además casi coincide con el 10º aniversario. Y como decía, entré en Lares dentro del Consejo de Sabios. Me he jubilado hace
con 64 años, y también tengo el placer de pertenecer representando a Lares al Grupo Lidea, lo cual me permite tener una actividad presente de los mayores en las diferentes actividades y en los diferentes grupos. Y por eso animo a todos los compañeros y a todos los presentes a que se participen en las diferentes actividades que nos ofrecen tanto Lares como Lidea, como cualquier otro organismo de los que aquí habéis hablado, porque te hace mantenerte activo y vivo. Y solamente haría una referencia. Si yo, que me pasa esto con 70 años que cumplo mañana, ¿qué puede pensar de todo esto el presidente actual de Estados Unidos, Biden, que va a cumplir 82 y sigue teniendo una actividad política y se va a presentar nuevamente a las elecciones? Cuando hablábamos antes de que con 70 no te dejen participar en las mesas electorales. Nada más, y felicitaros a todos por vuestra intervención y animar a los compañeros. Gracias. Gracias. Sí. ¿Hay más preguntas? Y detrás. Buenos días. Bueno, pues a mí me parece todo esto muy interesante. ¿Se oye? Muy interesante. Entonces, yo me llamo Mari Carmen, soy de Codifima, una institución pequeñita, pero bueno, pues ahí vamos avanzando un poquito, poco a poco, y tengo 68 años. Entonces, yo estoy en el ayuntamiento también, ayudando a gente, el desayuno de los niños, o sea, muy comprometida con todo. En la ONG para mandar cosas para la ONG de la ONCE, o sea que estoy súper comprometida con cosas y vamos, a mí me llena de satisfacción y espero que todo el mundo también pueda hacer cositas, porque vamos, que es lo que hay que hacer. Así que bueno, y también he traído a un niño de Honduras para su madre, para dárselo a su madre, o sea que yo me acuesto muy tranquilamente y muy bien, y hace 3 años que falleció mi marido, ahora en julio va a hacer 3 años, y digo, esto tengo que moverlo como sea, o sea, no me tengo que hundir. Un ejemplo de acción. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Sí? Buenos días, felicidades a Foro Lidea. Mi nombre es Marichu Calvo de Mora y tengo el honor de formar parte de la Junta Directiva de la Asociación contra la Soledad No Deseada. Y bueno, además de mi larga trayectoria como educadora social y animadora sociocultural en varios municipios de la Comunidad de Madrid, desde finales de los años 80, pero en este momento coordino la Comisión Municipal de la Asociación y quería intervenir en esta calidad, ¿no? Y bueno, me ha encantado la mesa, felicitaros a todos los ponentes y efectivamente yo comparto plenamente la acción de las personas mayores y todo este proyecto Lidea, pero como dice la OMS, además de erradicar el edadismo pasa por la normativa y la legislación, que en todas las facetas que habéis comentado, desde vivienda, salud, educación, pues tenemos que batallar. Pero la OMS también nos está diciendo y recomendando que tenemos que poner en marcha acciones educativas. Cuando hablamos de educación siempre miramos a la educación académica. Y hay una gran acción que venimos desarrollando las administraciones locales, como por ejemplo los centros de mayores, sobre la red de centros de mayores que hemos venido cambiando el modelo y que son más de 4.000 centros que hay en toda España, que son el eje vertebrador en los territorios, en los barrios, en los municipios, donde se viene realizando desde hace décadas, como así lo manifiesta la asociación en el documento que ha elaborado y que, bueno, en nombre de la asociación lo ponemos a vuestra disposición. Y quería poner esto en valor, además de que los demás, el resto de generaciones sí que tiene que decir y mucho, ¿no? Y en ese sentido, la tercera cuestión que planteábamos es propiciar relaciones intergeneracionales. Y ahí, desde mi punto de vista ya profesional, creo que es fundamental fomentar esas relaciones intergeneracionales. Y de hecho,
creo que tenemos que conocer y hacer un esfuerzo por conocer lo que se hace en los territorios, porque hay proyectos de aprendizaje-servicio. A principios de los 90 hacíamos muchas actividades puntuales, pero en este momento se están desarrollando proyectos de verdadera participación de personas mayores con los centros educativos, propiciados tanto por los docentes, las docentes, como por las organizaciones de mayores y el personal municipal, de todas las áreas municipales. Y entonces hago un llamamiento a que conozcamos más, demos valor, demos reconocimiento, que es lo que está también pretendiendo la asociación, que demos valor a los territorios, que motivemos a las administraciones locales y que todos los recursos realmente nos pongamos a trabajar de manera cómplice y conocer más la acción y sentirnos más orgullosos de todo lo que estamos haciendo. Esto era un poco mi aportación. Muchísimas gracias por dejarme intervenir. Sí, yo de todos modos sí quisiera hacer notar que jugamos en inferioridad de condiciones. Me voy a explicar porque es muy importante saber dónde jugamos y qué recursos tenemos. Porque en la agenda política y en la agenda de los medios de comunicación predominan dos cosas cuando hablan de mayores: el peso sanitario, sobre todo dependencia, y el peso económico, sobre todo pensiones. Y esas dos cosas son importantes, pero el peso sociocultural, que somos nosotros, que es la convivencia, la cultura es la convivencia, no pesa igual. Y por lo tanto tendríamos que hacer desde las revistas, desde los medios y desde nosotros mayor esfuerzo, como planteaba quizá el municipio, ahora Marichu, desde los municipios, porque solo parece que hay salud, dependencia, no salud de autocuidado, sino dependencia. De los 9,5 millones, 1,5 millones sí están ahí, o no sé si llegan tanto, y luego pensiones. Sin embargo, las pensiones de los mayores, muchas son altas, y a mí me admira que en el País Vasco salgan continuamente, yo soy vasco, a pedir más pensiones, y son los que mejores pensiones tienen, ¿no? Lo digo así también porque uno tiene que decir las cosas. ¿Y la cultura dónde está? La salud y la cultura son dos caras de una misma moneda, el bienestar. Y los mayores participamos en la cultura, y el Foro Lidea es cultura. Por eso digo que jugamos en inferioridad de condiciones, pero esta partida la vamos a ganar, o por lo menos empatar. Esa es la actitud. ¿Alguna pregunta más? Creo que había. Sí. Sí, yo quería recordar que en todos los movimientos sociales, bueno, yo me llamo Jesús Díaz Pereira y llevo unos 50 años en servicios sociales. Quiero recordar que los movimientos sociales no reciben, no son otorgados por las autoridades sus derechos, sino que son defendidos por los propios usuarios. O sea, ni la mujer ha conseguido los derechos porque alguien se los haya cedido, ni los negros han luchado en los Estados Unidos porque se lo haya dado el señor Kennedy, etcétera, etcétera. Es decir, los derechos se luchan y se consiguen por los propios afectados, que son los únicos sujetos del cambio. Nosotros podemos ayudar, entiendo, pues fomentando precisamente la relación entre iguales, ayudando técnicamente a llevar proyectos adelante y desarrollar todas las facetas que están infrautilizadas de esa fuerza que es la fuerza de los mayores, que es una cantidad muy grande, millones de personas, y por lo tanto de experiencia acumulada sobre la vida, sobre el trabajo y sobre la cultura y la transición de los cambios que la vida produce. Es decir, los mayores somos, quizá, y ya tengo 76 años, jóvenes con experiencia acumulada, y podemos aportar a la sociedad, no solamente recibir de la sociedad, sino aportar y sentirnos parte de la sociedad en la medida que consigamos un puesto
un puesto, a cada uno de acuerdo con sus posibilidades, en los medios donde realmente la sociedad se desarrolla. Y puede ser a nivel cultural, efectivamente, es muy importante, pero no basta en que los mayores conozcan las catedrales góticas nada más, porque no pueden hacer otra cosa. Y hay un poco de teoricismo en los mayores ahora se van a dedicar a la cultura. Creo que es muy importante, primero, que si han estado trabajando 20, 30 años en un trabajo y conocen esa empresa, aporten su experiencia a esa empresa de alguna manera. Muchas gracias. Hay que generar focos de reflexión, incluso dentro de las empresas, para darle calidad corporativa a las empresas, en donde aquellos que han trabajado no solamente saben cómo se hace, sino lo que necesita el usuario. Muy bien, muchas gracias. Hay una última pregunta muy brevemente y cerramos la mesa. Buenos días, soy Nieves Marta. Me he adelantado a Javier, me acabo de jubilar, pero también he estado toda mi vida profesional en este campo y ahora vengo desde AEPUMA, que es una asociación de la Universidad de Mayores de la Autónoma. Entonces, cuando estabais hablando del cambio, el cambio sociológicamente se produce, queramos o no, porque ya se ha producido. Hemos doblado la población de mayores por resistencia, por antibióticos o por lo que sea, y también para susto de los políticos, sobre todo, que no se lo creían hasta ahora. Y lo que pasa es que cuando el cambio lo hacemos activamente, y entonces nosotros, la generación que nos toca hacer el cambio, orientamos ese cambio y caminamos hacia él, o nos lo dan hecho, y entonces ahí hay un riesgo de sumar estereotipos y marcarlos muchísimo más, los estereotipos. Y el área de tercera edad, de gente mayor, de todos los eufemismos que se han ido utilizando a lo largo de 30 años, una de las cosas es que siempre nos han dicho, o se ha dicho, que teníamos servicios. Teníamos los centros de mayores, las pensiones se han subido este año, es decir, que tenemos que ser población bien agradecida. Entonces ahí hay un riesgo tremendo de no tomar actitudes activas, de caminar y en los que seamos protagonistas las personas mayores y no lo que nos digan que tenemos que ser, porque ahí hay un riesgo de proyectarnos, eso de que antes decía Fernando de nuestros mayores. Cuando te toca dar notas a un político, enseguida dice nuestros mayores con una alegría tremenda y una sonrisa maravillosa. Y a mí eso me ha molestado siempre. ¿Qué son nuestros qué? No somos de nadie, somos de nosotros mismos si nos empoderamos y estamos ahí. Y si no, el riesgo es que nos digan cómo. Una de las cosas... Brevemente, por favor, que tenemos que ir cerrando. Gracias. Que creo que hay riesgo, y es a lo que un poco os increpo a la mesa, es, como decíais, de Tierno Galván y demás, se hicieron los centros de mayores pegados a los colegios, pero al seguido fue que en los centros de mayores no podía entrar más que los mayores y se pedía el carné. En las universidades de mayores en este momento, que están en 4 campus en la Comunidad de Madrid, no hay actividades entre las diferentes generaciones que están en los campus. Entonces, seamos conscientes de esas cosas, que es ponerlas encima de la mesa y trabajar para que esas realidades, porque lo otro es condenar al aislamiento. ¿Se admitiría un teatro en el que hubiera sillas para mayores y sillas o solamente actividades para mayores? No. Entonces, ahí soy un poco reacia y sí que lo voy a decir, a lo que decía Fernando de que el ayuntamiento vaya a las residencias. ¿Por qué los residentes no se les puede llevar a las residencias? ¿Por qué no pueden ir los residentes al banco? Es decir, que se vea al residente en el banco.
porque yo como profesional del área de mayores o de tercera edad muchas veces es el que el residente o la persona mayor con dependencia no aparezca en lo social. Yo os lo puedo decir, bueno, en grandes espacios comerciales no eran bienvenidos las personas con andadores y demás. Ahora es una cosa habitual. Pero de acuerdo, tenemos que terminar. Teniendo un poco en cuenta todas las intervenciones que hemos escuchado, muy brevemente, en 30 o 40 segundos, imaginémonos, hablaba Javier que los cambios se producían ahora con mayor frecuencia, o sea, con menor tiempo, en 5 años estabas hablando. Cambios generacionales. El cambio generacional. Imaginémonos dentro de 5 años, pero imaginémonos cómo nos gustaría llegar a estos 5 años. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo deberíamos vernos para hacer fuerza entre todos para generar ese cambio? Javier. Primero, somos agradecidos. Yo agradezco a la Comunidad de Madrid que tenga iniciativas, que no se plantee solo a los dependientes, que se plantee también a las personas que somos activos, pero nos negamos a quedarnos sentados esperando el cambio. Permíteme, y me acabo aquí, decir vosotros luego lo que queráis o se acaba. Esta mañana se ha aprobado que el próximo sínodo van a participar las mujeres y los laicos. ¿Alguien hubiese pensado eso en la Iglesia hace tan solo 15 años? No, porque la gente cambiamos, hemos sido capaces de cambiar hasta el Vaticano. Así que a ver quién nos para. Muy bien. Fernando. Bueno, como dentro de 5 años, pues unidos, ¿no? Yo creo que este foro, esta plataforma que comentaba antes Javier, ¿no? A la vejez vitales, yo creo que cuanto más nos unamos, más fuerza y más posibilidad de avanzar en paliar este edadismo. Muchas gracias. Dentro de 5 años me gustaría que siguiéramos generando imágenes, porque los estereotipos solo se cambian con imágenes nuevas, distintas a las que teníamos, imágenes de sociabilidad, de vínculos, de relaciones de los mayores, porque esa es la base del bienestar. Crecemos con otros, nos desarrollamos con otros. Me gustaría que dentro de 5 años hayamos podido promover imágenes de relación y sociabilidad entre mayores y con otras personas. Perdona, no te he dicho, ¿sabes cómo quiero estar dentro de 5 años? O cómo nos lo planteamos, como toda la gente que estoy viendo aquí en primera fila. Ya quisiera y firmo ahora mismo. Pues mira, Javier, y muchas gracias a los tres, muchas gracias al público. Tenemos que unirnos, protagonizar el cambio, llegar a esa transformación, pero para todo ello nos vamos a tomar un descanso en un café para coger fuerzas y seguir luchando, que siempre hay que descansar. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias Sonia, porque ha sido una mesa, la verdad, muy amena y bueno, hemos aprendido también mucho, siempre aprendemos, parece que sabemos mucho, pero siempre aprendemos y sobre todo porque hemos visto amigos, amigas aquí que han tomado la palabra y que me alegró, pero un montón. Bueno, ya veis los estereotipos, las fotos solo que se ha puesto aquí de personas mayores es que da gusto verlas. Nos hemos quitado el bastón, lo que antes se hablaba. Y nada, lo que dice Sonia, hacemos un alto, nos vamos a tomar un café y a las 11:30 vamos a comenzar la siguiente mesa. Será la número 2 de esta mañana. Muchísimas gracias.